Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en los estudios de Capital Radio. Han llegado pese a la lluvia y pese a la enorme complejidad de la información también, que es que hasta las noticias nos entretienen por el camino. Ángel Niño es economista, es emprendedor y actualmente es concejal delegado de innovación en la capital de España, en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo estás, querido Ángel? Buenos días. A ver, que no Ah, oigo a Ángel por alguna razón. Ahora sí, ahora sí. adelante. Pues te iba a decir que un poco mojado, pero no sé por qué, la verdad. Qué raro, ¿no? Si solo No, llevamos cuántos días lloviendo, he perdido la cuenta. claro, porque, insisto, nos pedís a los políticos que Madrid se parezca a Londres en lo financiero, pues hemos empezado por el tiempo, ¿no? Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, yo creo que el agua es vida. O sea que hay que celebrar que llevemos 2 semanas con agua. Luego es que en verano, pues todos queremos que no haya cortes, restricciones, es peor la sequía. Hay que celebrar que esté lloviendo. Desde luego que sí. Estaba pensando en lo que decía Ángel. Si pudiéramos elegir en qué se parecen unas capitales a otra, ¿quién está pidiendo que se parezca Madrid a Londres? Solo en lo financiero, ¿no? Porque en el resto de las cosas No, el sector tecnológico también. Todo el mundo del fintech y todo el mundo de la startup también. nos lo piden también, sí, sí. Sí. Sobre todo por el tema fiscal y eso. Pero ahí sí que va avanzando, ¿no? Madrid. Hemos avanzado mucho. No quiero hablar de mi libro porque no es el día, pero sobre todo en el sector del gaming nos estamos posicionando como referentes. Y de hecho lo que nos pide el sector del gaming, que sabéis que contrata miles y miles y miles de personas, es que hagamos algún tipo de medida fiscal para seguir atrayendo y creando empleo en la capital. Ujú. Está bien. Bueno, yo creo que cada vez más las ciudades, o por lo menos las ciudades grandes, necesitan polos de atracción de tema económico, de algún tipo, ¿no? Lo hemos visto, pues por no hablar de Madrid, ¿no? Por no hablar del libro de Ángel, lo hemos visto en ciudades como Málaga, ¿no? Que se ha posicionado como un polo de atracción para startups, todo lo que es innovación, etcétera. En Málaga, hace 20 años, ¿quién hubiera dicho esto de Málaga, ¿no? Así podemos continuar, ¿no? Hablando de otras ciudades. Yo creo que yo creo que está muy bien que las ciudades se especialicen en algo concreto. Sí, Estamos en luego un vendrá alguien mundo, y se le ocurrirá un arancel a lo que bueno, mira, el tema de hoy. las tasas turísticas, por ejemplo, ¿no? Mira, ese es otro buen tema. Bueno, mirando a las noticias de hoy, sigue teniendo un enorme protagonismo, claro, el tema de Ucrania, con la conversación en Arabia Saudí de las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania. Está Marco Rubio, no sabemos si Marco Rubio, secretario de Estado, va a participar en ellas. Está Zelensky en Arabia Saudí, tampoco sabemos si va a participar en ellas. Lo que sí sabemos es que Marco Rubio dice, no vamos a estar con un mapa trazando líneas en este momento de la conversación, sino que vamos a estar más bien viendo de qué están dispuestos a hablar como concesión o como cesión las dos partes. Se supone que han hablado ya con Rusia, ¿qué entendéis? Y que ahora le van a preguntar a Ucrania cuánto territorio están dispuestos a ceder. Eh, a ver, yo creo que desde el primer momento, entre comillas, y yo creo que esto es una fase más de todo eso, Trump tenía muy claro los puntos que podía acordar con Rusia. No sé si lo habían hablado, a pesar, pero podemos pensar que con la buena relación que les une a Trump y a Putin, podía haber algo de eso, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, Trump tenía una hoja de ruta muy clara de llegar a una paz rápida. Él lo dijo, de hecho, ¿no? Que quería llegar a una paz rápida y que esa paz rápida no lo era tanto seguramente por la resistencia de Zelensky, ¿no? Que quería, pues por un lado era el invadido y por otro lado lo que quería era negociar un acuerdo más ventajoso, ¿no? Yo creo que eso es lo que desencadena la famosa escena de la reunión de Trump y Zelensky. A partir de ahí, ¿qué están hablando? Bueno, yo creo que lo que están haciendo es ya hilar fino, ¿no? Yo tengo la sensación de que Zelensky ha aceptado, entre comillas, lo irremediable, que es seguramente ceder algo de territorio por dinero. A lo mejor suena un poco feo, pero yo creo que se puede resumir así, ¿no? No solo está una cuestión de las tierras raras en las que están interesados Estados Unidos, Europa está interesadísima en la reconstrucción, no solo de las ciudades, sino de todo el tema de transportes, ferrocarril, etcétera. Y luego, pues, hay que contar también el desgaste en vidas humanas, ¿no? Que es muy complicado.
Por otro lado está el asunto del armamento, ¿no? Del que tanto se está hablando en estas últimas fechas, ¿no? Con un Estados Unidos que está en retirada de la OTAN o que ha dicho hasta aquí hemos llegado, yo no pongo más, y Europa que tiene una gran disposición a aumentar sus inversiones en defensa, pero que todavía esto necesita un periodo de tiempo. Esto no es sacar el dinero y ya tienes el ejército montado. Ahora hay que preparar una industria de defensa, ver en qué se especializa cada país, las empresas, crear un marco común europeo, en fin. Esto lleva un recorrido. Ángel. Bueno, yo creo que esta reunión se enmarca dentro de efectivamente de esta larga negociación por parte de Trump, y digo larga porque se supone que él dijo que iba a resolver cuando estaba en campaña la guerra de Ucrania en un día. Lo dijo tal cual en su época de preelectoral. La realidad es que Trump ha cambiado de opinión. Inicialmente, recordad la discusión con Zelensky y luego ya cambió, la discusión sonadísima con Zelensky, por cierto, y luego ya cambió y dijo que Rusia sí que era el invasor. Digamos, se suele decir a nivel coloquial, ha recogido cable, hablando claro, pero la realidad es que ha cambiado el tablero. Es decir, antes de la entrada de Trump, en ningún país europeo se debatía con una, digamos, aceptación social la inversión en defensa que se va a realizar. Hablamos de miles y miles de millones. Dicho esto, yo creo que Ucrania va a perder parte de su territorio. No estoy de acuerdo, pero creo que van a ser parte de la negociación. Creo que también van a entrar las empresas americanas en esas tierras raras, que no se llegó a firmar el acuerdo, pero ahora estoy convencido que acabarán firmándolo. Pero les asegurarán defensa. Yo ahí sí que creo que van a hacer básicamente ceder parte de terreno por defensa a Estados Unidos. Mientras, efectivamente, en Europa se construye una industria armamentística que al final yo creo que fomentará mucho el movimiento económico a nivel europeo, pero también el problema de destinar mucho dinero a defensa es que la historia nos dice que no es una de las mejores decisiones del mundo, sobre todo en Europa. Dicho lo cual, pues estamos en un momento en el que Trump a lo mejor debería empezar a dejar de hablar tanto, porque ya no solo ha movido el tablero geopolítico mundial con el tema de la guerra de Ucrania, sino mirad lo que pasó ayer mismo con todos los, digamos, movimientos bursátiles que han básicamente pasado como una ola por encima de los inversores que estaban, digamos, más o menos relajados, pensando que Trump no iba a atacarles a ellos o a desestabilizarles. Un presidente de Estados Unidos no puede decir jamás, y salieron diferentes mandatarios americanos, que puede haber una recesión. Es que eso no lo puede decir un presidente americano. Hablo de transición económica, o sea, no utilizo esa palabra. Bueno, pero lo dejo en el los aire. Políticos ya sabes. Pero... Ahora hablamos del mercado y hablaremos de ello enseguida también con Carlos Lavín, que ya se va sentando en nuestra mesa. Querría que escucharais al ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, hablar de cómo Europa se plantea lo de pagar este rearme. Así lo decía. Las hemos dotado de suficientes espacios de flexibilidad como para que tengamos en los próximos años pues ese hueco para aumentar nuestro gasto en materia de defensa, en materia de seguridad, sin que tenga que competir, como he dicho, con otros gastos tan importantes como es ese escudo social que hemos desarrollado en España y que es parte del ADN también del Estado del Bienestar europeo. A ver si conseguimos traducir a nuestros oyentes y espectadores esto que dice el ministro español. ¿Cómo se va a pagar el rearme? Bueno, esto es más de lo mismo, es decir, al final yo creo que en este caso, sobre todo en esta parte del gobierno, porque recordad que la otra parte no quiere ni oír hablar de la subida en defensa, creen que Europa va a relajar las reglas y que va a ser a base de deuda, pero es que estamos en máximos históricos de deuda, es que al final vamos a llegar a un momento en el que no nos vamos a poder endeudar más, o sí, parece que sí. Ha mencionado la palabra escudo social porque una de las peticiones, en este caso de sus socios de gobierno, es que no se destine ni un euro de lo que están invirtiendo ahora, uso la palabra invertir por utilizarla generosamente, en defensa, pero la realidad es que Alemania, sobre todo, que es la que más dinero va a poner, va a exigir que los países inviertan parte de su dinero, más allá de que estoy convencido que emitiremos deuda, cosa que, insisto, yo creo que no es la mejor decisión, pero bueno, sí que creo que va a ir a base de deuda contra, en este caso, los países, pero no al 100%. Yo diría 50-50. Sí, acierto, y entonces ya... Sí. 50 deuda, 50... Inversión de países. Inversión... Es que son 800.000 millones. Sí. Es que es muchísimo dinero. O sea, tú piensas que 400.000 millones en Alemania a base de deuda
todos que no son como allí, son mucho más ortodoxos en la inversión y en la deuda. Bueno, Alemania se ha encontrado con un tropiezo inesperado. Los verdes estaban muy enfadados porque no han contado con ellos en la ecuación para reformar la Constitución y necesitan los votos de los verdes. Llegaron a un acuerdo socialdemócratas y los vencedores de las elecciones, los demócratas cristianos, pero los verdes han dicho que no les gusta nada eso. Van a tener un problema. Bueno, yo creo que aquí la clave efectivamente... A ver, todo este movimiento alrededor de la industria armamentística, lo de la defensa y tal, está todo muy incipiente. Es decir, no solo está incipiente la industria, donde ya hay ciertos movimientos, ¿no?, que estamos viendo, por ejemplo, Indra, que ya no quiere ser un campeón nacional, sino una empresa tractora, que no sé cuál es muy bien la diferencia, pero bueno. Navantia, incluso. Indra ha dicho que está dispuesta a comprar Santa Bárbara. Compró, a principios de años, compró Hispasat, como un movimiento también estratégico en todo esto, ¿no? Pero a pesar de esos movimientos, todo está muy incipiente. En España, al final, la industria de la defensa, las empresas dedicadas a la defensa, apenas mueven 14.000 millones. Estamos hablando de empresas muy pequeñas, aunque a nosotros nos parezcan enormes, pues Escribano, que ahora está en boca de todos, no solo por la empresa, sino por el nuevo presidente de Indra, es una empresa pequeña, no es una empresa grande, ¿no? España no tiene una gran potencia en industria como puede tener Italia con Leonardo, o Francia con Thales, o incluso Alemania con Rheinmetall. Con Rheinmetall, ¿no? Que tampoco es que sea enorme, pero es una gran empresa al fin y al cabo. Entonces, a nivel de industria estamos todavía incipientes, pero es que a nivel político también se está, ¿eh? Estamos hablando de grandes cifras que no sabemos cómo se van a aterrizar, ¿no? 800.000 millones por un lado, se habla de un fondo de 150.000 millones que estaría, entre comillas, casi dispuesto para operaciones de este tipo, pero no sabemos ni cómo se va a pagar, ni si cuánto va a ser deuda, ni cuánto le va a tocar a los estados, ni si nos van a subir los impuestos, que al final es lo que va a pasar. Eso te digo que sí. Eso es casi que Sí, seguro que sí. o sea, no sabemos nada realmente, ¿no? A partir de hoy se supone que se tiene que empezar a saber, ¿no? Hoy hay Ecofin, ¿no? Me parece. Sí, ayer fue Eurogrupo, se y hoy toca planteó la Ecofin. fórmula y hoy hay reunión de Ecofin. Claro. Con lo cual, bueno, vamos a ver si empezamos a desbrozar el camino, pero yo creo que esto es un proceso que va a ser más corto de lo que nos tiene acostumbrados Europa, pero que no deja de tener sus fases, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta y la bienvenida, porque ya está sentado en nuestra mesa de trabajo a Carlos Lavín Subercasó, que es inversor financiero profesional e internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, y tú, Luis Vicente. Perdona la demora, pero con la lluvia todo... Perdonado. más lento. ¿Estáis invirtiendo en defensa ahora que está esto vosotros? Es que en el caso nuestro no tenemos algunas restricciones. Entonces, dentro de las restricciones está Pero, la específicamente... ¿Autoimpuestas o autoimpuestas, autoimpuestas? sí. ¿No? Criterios éticos de inversión ética. Claro, son... Ahora, siempre la agarras por un lado, porque si vas al Standard Poor's 500 en algún lado va a tener algo de defensa, pero tratamos de un lugar donde no está, pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con las valorizaciones. Es un tema más personal. Respondido. Bueno, vamos a hablar del tema central. ¿Has visto cómo está el índice del miedo y la confianza de CNN? Pues en miedo extremo ahora mismo. 14. Significa que la gente, el mercado, el espíritu animal ese de Keynes está desatado, ¿no? El del miedo por las caídas de anoche de Wall Street. ¿Tú estás en ese nivel de miedo extremo, Carlos? No sé si del medio extremo siempre paraliza, no es muy bueno en finanzas, pero sí es evidente que estamos viviendo un muy mal momento, bastante predecible en mi opinión, porque hay que echar la cuenta atrás. O sea, Estados Unidos tiene un peso específico demasiado grande y cualquier cosa que pase en ese país va a afectar. En mi opinión, el hecho de la nueva administración que hay en Estados Unidos es tremendamente impredecible. Todas las ideas que tienen, que dicen que van a hacer, porque tampoco se sabe que van a hacer, en materia arancelaria es un completo desastre. Esto es volver al siglo XIX. O sea, como dijo Warren Buffett, vamos todos a bordo del mismo bote, y esto es que yo disparo un hoyo y el otro se dispara otro hoyo, bueno, al final el bote se hunde. Eso no hay dos opiniones al respecto. Los optimistas dicen que Trump es un negociador y que se va a tirar pasado, como dicen, y que después va a recoger, y que después pasado y recoger, y bueno, veremos qué va a pasar con eso. Y en términos geopolíticos también es grave lo que está pasando, porque hay un turning point en la política norteamericana.
O sea, originalmente Estados Unidos y Europa tenían una alianza muy sólida. Lo concreto que había pasado con Rusia y Ucrania era que Rusia había atacado unilateralmente a Ucrania, y ahora el discurso es otro. El discurso es: la Unión Europea se hizo para fastidiar a Estados Unidos, Rusia es fantástico, el señor de Ucrania es aquí, es allá, corto el arma, corto las cosas de inteligencia. Entonces, sinceramente, es un momento de altísima incertidumbre, pero en mi opinión, concentrado netamente en Donald Trump y sus políticas que personalmente yo creo que son bastante peligrosas para la economía mundial, para la estabilidad. No llevamos un mes y esto es agotador. Yo trabajo con esto todos los días, este señor en la televisión, además esto es un show off que no para, porque cosa que dice está en la tele, con el señor, Elon Musk, con el jockey, el niño, es todo como una cosa así, es como estar en un reality. De verdad que es muy agotador. Y como te digo, lo decía yo a un amigo que también trabaja en el área financiera, llevamos 2 semanas y esto ya es estresante. Entonces, no pinta bien, ¿eh? No pinta bien, pero además nadie sabe para dónde va la cosa. Y, como inversor, ¿cómo te estás protegiendo? Como inversor, nosotros lo que hemos hecho es que hemos bajado dentro de un portafolio, yéndonos más a una posición más neutral en acciones americanas. También un underweight en las tecnológicas que vienen con valorizaciones muy altas. Y te diría que poniéndole un poco de freno a la cosa, nos sigue pareciendo que Europa y mercado emergente están con descuentos históricos todavía altos, por lo tanto hay opciones. Y como siempre, dentro de todos estos ríos revueltos hay que ver algunas empresas de mucha calidad que siempre pasan estas olas y que de repente se van generando oportunidades puntuales. Oye, y una cosa más, si ya hablan de nuestros tertulios, porque ¿estás como Warren Buffett con mucha liquidez o no? En general, no a esos niveles. Bueno, ojalá uno tuviera lo de Warren Buffett para empezar a conversar. En términos porcentuales es un 28% de liquidez. No tanto, pero sí en términos relativos hay algo más de lo que habría en situaciones normales, porque se te junta un Estados Unidos con valorizaciones más altas, uno en los portafolios tiene que estar sí o sí con mucha presencia en Estados Unidos, entonces hay más caja que de lo común. La respuesta es sí, no tanta como en el caso de Berkshire Hathaway. Ya podéis decirle lo que queráis a Carlos, claro, tenemos muchísimo interés, su visión como americano, pues es interesante para nosotros, claro. Hombre, a mí me interesa saber por qué las bolsas europeas hoy no venían cayendo, ¿no? Por lo que has dicho tú, Luis Vicente, ¿verdad? Los futuros. Te lo digo exactamente, el futuro del IBEX viene subiendo 1/10 y el del Eurostoxx 5/10. Claro, a pesar del revolcón que se pegaron ayer, sobre todo el Nasdaq, ¿no? Que yo creo que cayó un 4% o algo así, eso no se está trasladando a Europa. Pero ya se trasladó ayer, ¿eh? Ayer ya hubo una caída en el IBEX, los bancos se pegaron un golpe bastante majo en España, recuerdo. Yo que soy accionista de algunos bancos, pues vi el portfolio a última hora del día y dije, vaya hombre. No, pero no está trasladándose con esa virulencia, ¿no? No, porque yo creo que por lo mismo, porque Europa venía ya con valorizaciones, sobre todo en ciertos descuentos, en ciertos sectores que eran sustancialmente más bajos, entonces te pega más. Obviamente, cuando tú estás con múltiplos tan altos como Estados Unidos, cualquier temblor, mira tú, las tecnológicas, lo que hablábamos en el Nasdaq y todo eso, se vino Tesla, ni hablar, ¿viste? Tesla yo creo que ha perdido desde 46%. La mitad del valor, sí, claro. Desde los altos. Sí. Entonces, vamos viendo, dijo el ciego. Bueno, podría ser, muchos lo piensan como oportunidad, como rebajas. Claro, por eso, bueno, ahí es donde hay que estar, lo hemos hablado tantas veces, comprar al tronar de los cañones y vender al son de los clarines. Pero claro, todavía estamos recién muy al comienzo y quedan muchas incógnitas sobre cómo este caballero, el presidente de Estados Unidos, va a ir conduciendo la cosa. Entonces, pero hablemos de economía, ya que lo hemos hecho de los mercados se supone que descuentan una escena económica. ¿La escena económica en la primera economía del mundo es de riesgo de recesión? ¿Puede estar entrando ahora mismo en recesión Estados Unidos? Esta es la pregunta. ¿Vosotros qué creéis? Ángel. Yo, como comenté antes, yo creo que posiblemente los números no sean los de hace unos meses, en los cuales efectivamente ya se veía un poco de desaceleración, pero es que comparto contigo 100% la realidad. Un presidente de Estados Unidos no puede estar haciendo un show cada día. Y es que, insisto, lo que ha pasado ayer es culpa de Donald Trump exclusivamente por decir
pues que iba a haber una desaceleración, que había que cambiar la economía americana. No puedes decir eso a los inversores. Los inversores, sobre todo los que ya se dedican y manejan grandes fondos de inversión, escuchan la palabra recesión y es dar a vender. O sea, es que es súper rápido. Entonces, yo no estoy convencido. Sí que es cierto que la política arancelaria puede crear una guerra comercial que haga que todo el mundo entre en recesión, y esto es una realidad, pero a día de hoy los datos todavía no dicen que haya una recesión en Estados Unidos. Yo creo que esto es una sobrereacción a las palabras de un presidente que a lo mejor es más showman que presidente. Bueno, yo no soy economista, no tengo ni idea si va a haber una recesión realmente o no. Podemos hablar de lo que dicen los expertos, y los expertos dicen que es una posibilidad que está en el horizonte, aunque no sea una posibilidad cercana, ¿no? Yo creo que por lo que dicen los expertos, la recesión podría llegar si la guerra arancelaria realmente se enconara y generara un proceso de inflación muy elevado, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vamos a llegar a ese punto? Hombre, yo me encuentro más entre los que antes Carlos llamaba los optimistas, ¿no? Yo creo que Trump es aparte de un showman, es un negociador, ¿no? Y él, lo vimos en el primer mandato que tuvo, ¿no? Él utiliza los aranceles como una fórmula extrema de negociación, ¿no? Pues te voy a poner un arancel de 25, luego voy a negociar, luego voy a amenazarte otra vez, luego ya me echo para atrás, luego... Yo creo que ese horizonte no debería llegar. Y luego lo que también vemos es que Europa probablemente, también por lo que dicen los expertos, entrará en un proceso de aterrizaje suave, ¿no? No es sostenible pensar que vamos a estar creciendo como estamos creciendo, seguramente dopados por la deuda, que estamos hasta las cejas, pero iremos a un proceso de aterrizaje suave. Bueno, ya que cita Juan Carlos Lozano a los expertos, ¿os sirve como mirada experta la del Wall Street Journal? Pues mirad lo que dice el diario americano de referencia económica esta mañana. Su primer titular es: Wall Street teme que Trump arruine el aterrizaje suave, que es en lo que estaban los Estados Unidos. El piloto de la economía tiene un nuevo mensaje: abróchense los cinturones, nos están diciendo en todo lo que hace que no está bromeando. Y lleva a portada, publica un gráfico en el que compara lo que pasó en Wall Street en el primer término, donde el mercado siempre estuvo en positivo, a lo que ha ocurrido en el segundo término, que con la caída ya de ayer, pues estamos con pérdidas en el torno del 7 y el 10%. Es decir, no solo el mercado ha barrido la subida de la elección, que si recordáis fue un tema recurrente en la tertulia, como los mercados estaban descontando un beneficio claro para la economía. Pues eso desapareció y vamos, y en la última semana es que se ha convertido en una caída del 7-8% para el mercado americano. No sé si gráficamente, Carlos, esto es lo que estabas tú relatando con otras palabras. Es eso, es básicamente eso, y de nuevo yo comparto. Si el tema es, justamente ayer hablaba por teléfono con bancos americanos y tienen un poco la opinión tuya, de que Trump está ahí en la negociada, que esto es volatilidad y que al final va a haber un aterrizaje suave. Hablé con 3-4 bancos grandes de Nueva York y todavía la plaza cree eso. Es medio, empezamos con, como te digo, con la ruleta. Quién sabe, se suponía que el aterrizaje iba a ser suave, y para hacerlo en corto, todo este show de los aranceles y el cuento y lo que va, las múltiples declaraciones del presidente, que parece que que esto va a sufrir, pero que al final va a ser bueno. Una cosa sí que va a conseguir Trump, y es que baje los tipos de interés más la Reserva Federal, incluso antes de lo que estaba descontando el mercado. Pese a que decía que no, ¿eh? Si todo se da la vuelta, claro, pero por ahora ya también dijo el presidente de la FED, que es una persona muy pausada y muy ponderada, también dijo, vamos viendo, no tenemos apuro. Está bien enredado todo. El dinero está metiéndose en los bonos americanos a ultra corto plazo, porque otra historia es la de lo que está ocurriendo con los bonos europeos. No sé si tenéis posiciones con los bonos alemanes, pero de repente parece que han empezado a ser hasta un activo de riesgo, uno de los lugares más seguros de la historia de la inversión. Siempre lo considerábamos así. De hecho, es nuestra medida del riesgo país, el bono alemán. No sé si ahora deberíamos empezar a buscar otra. Pues las posibilidades se estrechan, ¿eh? O sea que no sé yo si salimos de Alemania, ¿dónde vamos a ir a mirar una referencia más sólida, ¿no? Es que es lo que os decía, en Alemania eso de 400.000 millones de deuda no gusta nada. Entonces, obviamente, pues los bonos se resienten. Y es que han dicho que lo van a invertir. Y no han dicho de dónde va a salir el dinero, que es lo que más me preocupa. Pues ya sabemos que pues ya sabes de dónde. De los sitios. Agárrate el bolsillo, como decir. Bolsillo, como decir, claro. Impuestos y deuda, ¿no? No hay muchas más opciones.
Bueno, hay una que seguramente es la que buscan los gestores públicos, que es la colaboración público-privada. Es decir, si el sector privado ve opciones de rentabilidad en ese tipo de inversiones, pues invertirá. Pero para eso tiene que estar muy claro, ¿no? Bueno, claro, parece que está. Es decir, al Hombre, final yo creo que a nivel político en Europa, creo que salvo algunos grupos políticos que, bueno, que son lo que son, todos tenemos claro que hay que subir la inversión en defensa. Va a salir de la colaboración público-privada. Yo no veo a un país creando una empresa pública, y ojalá que no pase, creando una empresa pública armamentística. O, insisto, y hay una cosa que... si que ya a la lo me- tenemos, Ángel. O sea, No, Indra bueno, está ya, participada, entonces... no, pero una cosa es participada y otra cosa es que sea pública, que las personas que trabajen ahí sean funcionarios. Eso es otra, es una diferente. Pero sí que hay una cosa que también hay que matizar para todas las personas que nos escuchan. La inversión en defensa no es solo hacer pistolas y tanques. La inversión en ciberdefensa es tremendamente Ya. importante. Es toda la tecnología que se va a desarrollar desde Europa y ojalá se desarrolle muchísima durante los próximos años va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora, recordad que en Europa teníamos grandes, limitaciones burocráticas a la hora de desarrollar algún tipo de programas de ciberdefensa o de ciberataque. Y ya lo hemos visto con diversos ciberataques en lo que pasó en Ucrania antes de que empezara la invasión. La realidad es que a día de hoy la ciberdefensa posiblemente sea uno de los factores más importantes. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si ahora mismo Rusia, por decir que un país, consiguiera hackear todas las centrales eléctricas de España, y eso puede pasar, ¿qué le pasaría a un país como España? ¿Cuántos miles de millones se perderían por ese ciberataque? Y eso no es lanzar una bomba, es darle a un botón. Qué miedo, ¿eh? Yo preguntabas si la colaboración público-privada. Yo creo que es el camino más razonable, sobre todo desde el punto de vista de potenciar la industria de defensa. Hablemos de España, ¿no? Que la conocemos un poco más. Pero insisto, es un proceso muy a medio plazo, ¿no? Porque cuando hablas con estas empresas, no te digo ya Indra, sino cuando hablas con el resto de empresas que están en ese ecosistema en España, lo que te dicen es, bueno, vamos a ver las peticiones del cliente primero. Vamos a ver, no podemos ponernos a crear factorías, imaginemos, ¿no? Para fabricar munición, si no sabemos cuánto nos van a comprar, si no sabemos si vamos a ser nosotros los que en Europa nos encarguemos de esa parte, ¿no? Recordemos que ahora mismo la poca empresa que, por ejemplo, en España fabrica munición, que básicamente es Santa Bárbara y poco más, pues está al 100% de capacidad. O sea, no tiene mucho más. Y ponerte a invertir con el escenario tan incierto que hay, yo creo que eso va a llevar un recorrido, ¿eh? O sea, necesitamos más definición por parte de los gobiernos. Porque podría suceder un gran acuerdo de paz con Rusia y Ucrania, que de repente esta fiebre belicista militarista Claro, se atenúe. eliminar a las urgencias, ¿no? O se va a parar o no se va a parar incluso aunque haya un buen acuerdo de paz. Es decir, esto va a ser sí o sí. Yo creo que no se va a parar, ahora Vamos que a ver. el ritmo será otro. Bueno, pero también es que yo, como soy un apasionado de la historia, es que esto ya pasó hace 100 años. Se llegó a un acuerdo de paz malo, o bueno, digamos regular, y no paró, y de hecho luego se puso peor la cosa. O sea, yo no creo que se vaya a parar la inversión en defensa. O sea, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha dicho que no va a defender a Europa, Europa ahora mismo no tiene nada para defenderse. O sea, tiene, pero habla con gente que sí que sabe del mundo de defensa y dice, tenemos para un mes. Para un mes. Así es. ¿Te refieres a los años previos a la Primera Guerra Mundial? No, me refiero al periodo entre guerras. Entre guerras. Pues es un buen momento para revisar la historia, si somos capaces de aprender de ella. Es una muy Efectivamente. buena sugerencia de Ángel Niño. Bueno, pues la gran tertulia de la economía. Hoy hemos tratado estas cuestiones que a todos nos inquietan y nos afectan de una manera o de otra con Carlos Lavín Subercasó, con Juan Carlos Lozano y con Ángel Niño. Gracias, que tengáis un buen día. Gracias. Gracias a ti igualmente.